En esta segunda parte recibimos a tres bodegueros que pertenecen a tres dinastías históricas de Porto y que se embarcaron en los años 90 en hacer vino de mesa. Tenemos a Cristiano Vanseller. Tu familia estaba vinculada a Quinta do Noval, una de las bodegas más míticas de estos vinos. Dir Nipor, de la Casa Nipor, también otra bodega histórica con mucho tiempo haciendo portos legendarios, y si os encontráis las garrafeiras suyas podéis tomar vinos con más de un siglo de historia, hechos por generaciones anteriores. Y también tenemos a Francisco Ferreira, de la familia Ferreira, que evidentemente, como todo el mundo sabe, es una de las casas más famosas de los vinos de Porto. ¿Por qué les hemos elegido a ellos? Bueno, ellos forman parte de una asociación llamada los Douro Boys, que es una asociación vinculada a la Revolución del Douro, como dice el título. Digamos que, sin haber sido los primeros que se pusieron a hacer vinos de mesa, puesto que hay precedentes, fueron los que realmente se creyeron la historia y la llevaron a las últimas consecuencias, empezando a hacer más vino de mesa que Porto y apostando mucho por hacer unos vinos de mesa modernos y por poner el nombre del Douro en el mapa. Antes que ellos, cuando he dicho que había precedentes, y ellos lo van a contar mejor, evidentemente existía el precedente del Barcabella. El Barcabella que hacía la familia Ferreira, y luego existía un precedente del cual ya muy poca gente se acuerda, como el Quinta de Coto de Champalimot en los años 80, pero eran cosas muy aisladas. Vamos a ir hablando un poco de todo eso y que nos cuenten cómo fue el paso para plantearse que el Porto necesitaba imperativamente los vinos de mesa para sobrevivir. Vamos a empezar quizá por Francisco, para que cuente un poco la historia de Barcabella, aunque sean 2 minutos, que eso lo hizo tu abuela, tu bisabuela. ¿Cómo es la historia? ¿O no hay lazo familiar? Explica un poco. Bien, 1 minuto, ¿eh? Buenos días. Luego ya pasamos al siglo XX. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Perdón por mi castellano. He aprendido con la serie Verano Azul hace 40 años, entonces espero ainda... Bien. No, mi familia Ferreira, que tiene una gran tradición en el vino de Porto, pero también han sido de los primeros a hacer vino de mesa en los años 50, en 52. En esa altura, no sé si era mi padre o mi abuelo que hacía parte de la gestión de Porto Ferreira. Y realmente ha sido una grande revolución porque ha sido el enólogo Fernando Nicolau de Almeida. Ha sido un gran revolucionario, ha ido a Bordeaux y ha visto cómo se hacía vino. Y entonces, imaginen, no había tecnología para hacer vino de mesa, y entonces traía cubos de hielo enormes de Matosinhos, que es cerca de Oporto y es una ciudad pescatoria, y traía cubos de hielo enormes para conseguir controlar las temperatura de fermentación. ¿En qué año estamos hablando eso? No, ha sido en 52. En 1952. Lo primero que ha sido hecho y embotellado. Y algo también que es fantástico es que ese vino juntaba una parte de vinos de Douro Superior, más madurones, con una parte también de zonas más altas para buscar un poco la frescura. Ya tenía esa visión también. Y para acabar muy rápidamente, otra cosa también interesante es que embotellaban el vino y esperaban unos 6, 7, 8, 10 años, y solo después de un tiempo en botella decidían si era Barcabella o no.
y normalmente solo hacían 3 veces por década. También tal vez no sería tan normal en esa altura la búsqueda de la calidad, de la consistencia y todo eso. Por eso pienso que ha sido fantástico y hoy en día, felizmente, hay muchos barcavelas o muchos barcanovas. O sea, que esa era la excepción y era el proyecto pionero que recuerda un poco a lo que fue Vega Sicilia como pionero en la Ribera del Duero, cuando en el resto se hacían claretes, ¿no? Hay que decir que Francisco y su rama familiar fundaron mucho después la Quinta do Valado, que ahora tiene hoteles, que hace Douro, que hace Porto, y bueno, y que se integró también en esta asociación de amigos. ¿Qué podríamos decir que son los Douro Boys? Es un nombre que de hecho creo que le puso Luis Gutiérrez en un artículo del Mundo Vino. Sí, los Douro Boys somos 5 empresas, las 3 que estamos aquí, más Quinta do Valmião y Quinta do Crasto, y ha empezado muy por culpa de Dirk y Cristiano. Hay que decir que en una altura en que estábamos empezando nuestros proyectos y que era muy difícil promover los vinos de Douro, porque ninguém conocía Douro como región de vinos de mesa, y muchas veces decían, Douro es en España, no, es una región del Porto, pero ahora también de vinos de mesa. Y han tenido la visión y la capacidad de, cuando tenían distribuidores, periodistas extranjeros o nacionales, extranjeros en este caso, compartillaban los vinos de otros productores. Y eso no es fácil, porque nosotros estábamos compitiendo con ellos. Fueron generosos. Pero han tenido la visión que para vender sus vinos tenían primero que vender la imagen de un Douro fuerte, una región de calidad, de consistencia. Hay que decir que los Douro Boys funcionan casi como un off del Instituto do Viño y hacen ellos sus propias actividades, invitan a periodistas a hacer circuitos del Douro por sus bodegas, a hacer catas, y yo estaba en alguna de ellas y son fantásticas. Ya ha empezado por algo muy informal, este tipo de catas, y después lo que hemos decidido, nosotros tenemos que hacer esto de una forma más organizada. Entonces nos juntamos los 5 con Dorli Moore, que es una austríaca con reglas muy apretadas, y entonces desde hace 20 años que estamos lleva juntos, vuestra comunicación. Y lo que hacemos es hacer la promoción del Douro, de Portugal, del Douro y de nosotros, claro. Y además, fíjate, a mí me gustaría añadir una cosa, que es que son tan amigos y van tan de la mano que además hacen un vino mezclando diferentes también. uvas de sus bodegas, ¿no? Bueno, y de los 2 instigadores, ¿cuál fue el primero en ponerse a hacer vino de mesa, en ponerse a hacer Douro? ¿Cristiano o Dirk? Pienso que Dirk. No sé. ¿Cuál fue el primero? Buenos días a todos. Yo he hecho mis primeras experiencias en el 85 en Quinta do Noval y el primer vino en el 87. No estuve en venta ni nada, fue una experiencia. Y después lo siguiente paso fue en el 94, cuando empecé con Quinta do Crasto, después ya también con Francisco y en Quinta do Valado en 97. Entonces fue un proceso lento, pero pensado ya en la época, porque era muy interesante. La región de Douro produce 135 millones de litros y solo ahora menos, pero entre el 40 y el 50% es transformada en vino de Oporto. Entonces había un desperdicio, una pérdida de uvas de calidad que se hacía en vino, como todas las uvas no pueden, cuando o se hace en vinagre o se hace en vino, siempre fermentan y que eso no se haga nada. Y era a mí, en la época, yo empezaba a trabajar en el 81 en Quinta do Noval,
y me parecía un horror echar todas esas uvas, además con los ejemplos de Barcabella y lo que Ferreira estaba haciendo en su época con dos marcas, una llamada San Marco y otra Constant y otra Monopolio para blanco y tinto. Y empecé a hacer ese trabajo y rápidamente se vio que la calidad estaba ahí. Y había los ejemplos de Quinta do Coto, Barcabella y Quinta do Coto que, Juanma, tú has mencionado. Pero lo divertido es que el 87, el primer vino en serio que hice en volumen, 2.000 botellas, hice todo lo que podía hacer mal para ver lo que salía mal. Un horror, imbebible estaba el vino. Y me acuerdo que en el 89 James Suckling y David Baverstock, otros estaban ahí, lo llevaron a una degustación, una cena que había en Quinta do Bonfim, sin decir de dónde venía. Entonces empezaron, no, esto es australiano, esto es no sé qué, en fin. Y dice David Baverstock, no, este ha sido hecho por Cristiano en Quinta do Noval, pero ese no sabe hacer vino. No, normal. Hay que decir que David Baverstock era el asesor australiano de Esporao y luego de Crasto. Que Esporao y Crasto. Y la última vez que probé, y el vino era imbebible, pero hace 6 años, Dirk, que en una cena en tu casa me pone una botella y estábamos a ciegas, como siempre lo hace, y estamos todos diciendo, no, este es italiano, esto es no sé qué, y este dice, tú ni reconoces la porquería que haces, ¿no? Y yo, no, porque está bueno, yo he hecho una porquería, y no, estaba bastante bien, 30 años después. Y fue muy interesante esa experiencia, pero eso nos dio mucha experiencia. Dirk, tú habla cuando has empezado tú, pero más o menos al mismo tiempo. Sí, el primer año fue 90, en Douro, y fue una historia un poco rara porque lo he hecho y después fui para Australia y mi padre me llamó, yo tenía 5 pipas de vino, y me llamó diciendo que mi vino es una mierda, que huele mal. Yo, hola papá, ¿cómo estás? Y sí, pero ¿qué estás diciendo? No, huele mal. Y además yo compré una pipa de vino a un labrador para mí. Nunca había comprado vino para él. Y bueno, y él dice, y el bodeguero que dice, dice que huele mal. Y yo dice, vale, hablamos después. Y hablé con nuestro bodeguero y él me decía, sí, está haciendo la maloláctica, por eso huele un poco mal, pero todo bien. ¿Y qué es esta pipa que mi padre ha comprado? Es un vinito, nada especial. Pero el problema fue que cuando volví, mi padre había dado de las 5, 4 pipas al personal para beber. Poco después mostré el vino en una cata con los enólogos del sector de vino de Porto y toda la gente me decía que el vino es todo malo, que tiene demasiado color, demasiado esto, imbebible, y por qué estoy haciendo vino, es idiota y tal. Y entonces decidí que este vino yo quería guardarlo. Mi padre no puede llegar cerca de la pipa. Y un día estaba hablando como estoy hoy y mi hijo estaba delante y tenía 18 años y yo dije que, bueno, este vino, cuando mi hijo hace 18 años, él decide lo que quiere hacer con el vino. Si es muy malo, bueno, no lo bebe y tal. Y al final Daniel levantó y dice, ¿dónde está mi vino? Y yo, sí, es una manera, dice, ¿no? Y él, no, tengo aquí 35 testemunhas que escucharon que el vino es mío. Lo interesante, era un vino un poco sólido, se llama Robustus y cada vez está mejor. Y fue interesante que cuando yo salí de California, un productor que estaba intentando hacer vinos más franceses me preguntó si iría a hacer vino en Douro. Y yo, sí, claro, vino de Porto. Y él, no, pero vino. Yo, probablemente sí, no voy a conseguir no hacerlo. ¿Y qué vino vas a hacer? Y yo pienso que mi primer vino vaya a ser muy pesado, muy extraído, muy
muy alcohólico, pero de aquí a 25 años yo pienso que voy a hacer algo más elegante, más fino. Y él, pero ¿por qué no haces algo más elegante, más fino si tú le gustas? Y él dice, no, yo no me le gusta, yo estoy fascinado con los vinos de California, entonces son vinos pesados. Yo no sé qué es un vino fino, nunca he catado nada fino. La única botella fueron los vinos alemanes que él me había dado y por eso no sé cómo lo hace porque no sé lo que es. Pero escucho que hay vinos franceses que hacen cosas elegantes. Y la verdad es que 20 años después que los vinos están afinando cada vez más y aquí volvemos otra vez a conocer el Douro de una manera un poco diferente del Porto. Y lo que es interesante es que olvidamos de hace 30 años se hacía 100.000 pipas de Porto y 1.000 pipas de vino, DOC. Y hoy se hace 100.000 pipas de Porto y 85.000 de DOC Douro. Entonces es un cambio que es muy, muy importante para la región, que así no tenemos solo, voy a decir, el mejor vino fortificado del mundo, perdonen los jereces y los otros, pero tenemos una capacidad de hacer gran vinos blancos y gran vinos tintos. Y es una cosa que hace muchos años que hablamos, que es muy raro tener tanta posibilidad, pero esto es posible, pero aspecto geográfico del Douro. ¿Cómo fue acogida esa revolución del Douro? Que en el mercado interior y en el mercado exterior y en la prensa. Despacito, acreditando, haciendo, juntándonos. Y sobre todo por vuestras familias. ¿Qué dijeron los mayores? Yo creo que ha sido el Douro y el vino de Oporto siempre ha sido una región donde los competidores, y todos somos competidores de una forma u otra, siempre trabajaron en conjunto. Yo algo he aprendido muy temprano. Yo he empezado a trabajar en Quinta Noval en 1981, recién salido de la Universidad de San Sebastián de Navarra, de la Escuela de Ingeniería, y me encuentro en octubre con un incendio en nuestra bodega que destruye todas las oficinas, todas las líneas de embotellado y unos centenares de miles de litros de Oporto. Al día siguiente, a la mañana, y esto en octubre, que es la época más importante de venta de vinos, de vino de Oporto, en que se vendían y se venden todavía entre el 50 y el 60% de las ventas anuales. Y de repente, al día siguiente, a la mañana, en el rescaldo del incendio, teníamos tu padre también estaba ahí, el presidente de Sandman, el presidente de Coburn, los dueños de Taylor y todo esto, diciendo: nuestras líneas de embotellamiento están a vuestro servicio a partir de mañana para embotellar, porque la empresa no puede parar y no nos vamos a dejar caer a una empresa de vino de Oporto. Este espíritu de cooperación existe en el Douro desde siempre, aunque también tiene que ver con las relaciones familiares que existen entre muchas familias. Ahora cada vez menos familias más tradicionales del origen del vino. Y eso rápidamente, pues Dirk y yo nos conocemos desde casi siempre y hemos desde muy temprano, él en Niport, yo en Quinta Noval, hablado de lo que se podía hacer, de lo que se debería hacer y de ideas que teníamos sin saber muy bien cómo hacerlo. Y hemos tenido la oportunidad en principio de los años 90 de llevarlo adelante en distintas formas. Solo quiero daros un dato que espero que no sea muy aburrido, pero en los años 80 había 21 grupos de empresas de vino de Oporto, no había ni uno de vino de mesa, de vino seco. Ahora existen 600 operadores de vino de Douro, de vino tinto y blanco, de vino de mesa, y operadores de vino de Oporto, de empresas más tradicionales o productores embotelladores, existen
alrededor de 60, o sea que ha aumentado muchísimo el número de operadores. En esa época no se vendía ni un litro. Las primeras estadísticas de ventas de vinos del Douro existen solo de 2004, hasta 2004, y la región tiene denominación de origen Douro desde el 82. 86, 82, yo siempre me confundo con eso. O sea, 200 años después de la denominación de origen Porto. Y es una denominación de origen muy, 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 muy joven. Y entonces habría que construirle de cero y convencer al mercado que podíamos hacer algo de calidad. Y eso fue un trabajo no solo de hacer mucha porquería, mucho vino malo y mucho bueno, pero también de ir al mercado y de estar viajando como unos locos. Yo me acuerdo de un día, mi hija era pequeña en su época, y yo llego a casa después de 4 meses, ya no me acuerdo dónde iba, y me dice, papá, y tal. Llego a casa, pues pongo las maletas en el suelo, lo normal. Papá, qué bien, me da un beso muy grande y después me pregunta, ¿tú dónde vives? Y pues si mamá sigue viviendo aquí, espero que yo también, no sé, vamos a ver cuando pase la puerta. Pero todo ese esfuerzo que hicimos todos juntos fue muy importante. Y también la cooperación. El primer vino que hice yo de tinto de Quinta Valdona María, que fue mi proyecto personal, aparte de Vanzellas & Company, fue hecho en Quinta de Nápoles. El segundo en Quinta do Crasto, el tercero en Quinta do Crasto, el cuarto en Quinta do Valado, porque no teníamos bodega. El primer de Quinta Valmeão ha sido hecho en Quinta do Valado, que no tenía bodega. Además, el primero que hice yo lo hice en Quinta de Nápoles, y Dirk sigue diciendo que es el mejor que he hecho en mi vida, pero lo normal. Los vinos buenos han sido hechos en Valado. Sí. Después ha sido una caída a pique, claro. Pero todo eso, ese movimiento ha sido una verdadera revolución. Ha creado la capacidad de la región de no depender de un solo producto, que ha sufrido bastante en su época. En 2004 se vendían 93 millones de litros de vino de Oporto, en 2018-19 se vendían 73 millones. Pero el Douro se vendía ya en 2004 casi 12 millones de litros, y en 2018-19 ya 44 millones de litros. O sea que esto es la verdadera revolución, y el precio promedio del Douro sigue siendo el más alto de vinos portugueses, aparte del vino de Oporto. ¿Puedo decir algo? Debes. Pienso que algo muy importante también para esta revolución ha sido que nuestra generación, que no es mejor que la pasada, pero ha ido a vivir en Douro. Y eso ha cambiado todo, porque estos proyectos de calidad tienen que tener en la viticultura, en la enología, una gran proximidad. Y antiguamente la distancia también era muy mayor entre Porto y Douro, pero nosotros hemos ido a vivir y hemos también, o nosotros propios, o hemos contratado personas capaces de hacer una buena viticultura, una buena enología. Y Douro, como en todo, pero pienso que en Douro más es necesario, es muy importante entender los viñedos, lo que pueden producir, la calidad que tienen. Es preciso vivirla y acompañar desde el inicio al fin para entender lo que pueden dar, lo mejor que pueden dar. Y eso ha cambiado mucho porque nosotros hemos ido a vivir al Douro a 20, 25 años. Y claro, Cristiano también ha dicho muy importante, hemos cambiado muchas experiencias, hemos tenido alguna abertura que es muy importante cuando teníamos errores. Mira, este vino no está bien, porque todo eso ha hecho que hemos aprendido más rápido, porque infelizmente somos ainda una región de vinos tranquilos, de vinos de mesa muy reciente. Y bien. Rui, ¿y la prensa portuguesa cómo vivió eso? Bueno, yo antes de contestarte, de responderte, solo añadir un poquito que Francisco lo dice, es que no solo empezaron a vivir en Douro, y ese ha sido un cambio total con las generaciones anteriores,
y eso es muy importante, pero además de eso empezaron a probar vinos de todo el mundo. Sí, claro. Eso se debe mucho también a Dirk, pero la verdad es que sin perder el foco del Douro y sin perder lo que el Douro puede aportar, no es para copiar lo que las demás regiones del mundo están haciendo, pero la verdad es que tienes que salir de tu burbuja pequeñita. Tienes que empezar a catar y a probar vinos de todo el mundo, hacer lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. Y después, sí, después puedes formar tu identidad. Pero eso es también muy importante. Bueno, a contestar tu pregunta, la prensa lo vio como algo natural. Claro, los Douro Boys muchísimo más importantes para los extranjeros que la prensa nacional portuguesa, porque nosotros ya lo conocíamos, el potencial y lo que se pasaba en Ahora Portugal. vamos a hablar del extranjero con Dirk, que es el Marco Polo del grupo. Sigue, perdón. Bueno, todos. La verdad es que todos los de Douro Boys, y no solo de Douro Boys, pero también de las otras fincas y los otros productores en Douro, tuvieron y aún tienen hoy que viajar muchísimo. Porque tú no puedes promocionar tu bodega o tu región o tu país quedándote en casa. La verdad es que tienes que viajar, es que la gente no conoce. Si tú vas a Provine, si tú vas a Alemania, a Provine, y tú empiezas y llegas al pabellón donde están los vinos portugueses, de todas las regiones, no solo de Douro, de todo lo que pasa en Portugal. Bueno, hay 7 pabellones. Portugal está en uno de ellos. Y es como un 10% de ese pabellón. Y España es como un 50% de ese mismo pabellón. Pero la verdad es que Portugal no es nada, tal como España tampoco. Aunque sea uno de los más grandes productores del mundo, la verdad es que tú vas a Provine y, bueno, todos los países del mundo, casi todos los países hacen vino. Incluso países que nosotros no creemos que hacen vino, pero que empiezan a ser cada vez más importantes, como China, que hablábamos. China ya es el 4º o 5º productor más grande del mundo. Bueno, Canadá hace vino, Brasil hace vino, así que hay que promocionar, hay que viajar y lo hacen muchísimo. Es un sacrificio, como un cristiano lo estaba diciendo, es un sacrificio muy grande, eso no es un placer. Claro, ir a una cata magistral, seguro que sí, que será muy interesante, pero la 99% es solo trabajo. Y eso es una inversión muy, muy grande de tiempo y, bueno, y monetario. Ayer en el homenaje a Alejandro Fernández y en la cata de sus vinos, recordaba a Paco Berciano cómo Alejandro iba con el coche cargado de botellas y de cajas de sus vinos y en todos sus viajes paraba, repartía, hacía probar a todo el mundo. Yo desde que conozco a Dirk, que le conozco hace ¿cuánto? 20 años, nos conocemos, 25. Siempre lleva el coche cargado de vinos suyos y ajenos, siempre. Con botellas abiertas, que las guarda, que se las lleva por la noche, que tal, que las da a probar, cerradas, todo. Pero sabes que mi padre también un poco menos, porque es un exagero lo que hago, pero él tenía siempre el coche lleno de botellas. Por ejemplo, él ayudó mucho las bodegas Caf San Juan en toda la exportación. Y entonces él también llevaba botellas y abría en casa y todo eso, sí, pero la verdad es que fue un proceso muy, muy importante de viajar mucho. Mi madre no me entendía y un día yo le di un libro de Angelo Gaia y dice, lee la primera parte, quizás me entiendes un poquito. Angelo Gaia cambió Italia de una manera muy, muy grande, no solo porque estaba haciendo vinos muy buenos, pero los fue a vender y ayudó mucho en la alta gastronomía italiana que no existía fuera antiguamente y de repente empezó a existir. Esos son procesos que, bueno, que son cansativos y morosos, demora mucho tiempo, pero por ejemplo en los Douro Boys nuestra misión era, bueno, hacíamos catas en Portugal, pero si queríamos vender fuera, en el extranjero, teníamos que ir al extranjero. Y hubo un momento en que pienso que fue 2014,
14 o por ahí, que de repente yo me lembro de decir, espera, quizás ahora tenemos que cambiar la estrategia y en vez de nosotros irnos fuera, que todavía vamos a traer las personas para Portugal. Y funcionó, pero también solo funcionó porque ya teníamos condiciones para recibir, ya tenían hotel para recibir, ya tenían fincas un poco más bien organizadas en términos de hospitalidad. Y el Douro empezó a desenvolverse, porque traer turistas o gente al Douro si no hay condiciones también no funciona. Por eso aquí varios procesos juntos. Desde el final del año pasado, que en todos los Zooms, todas las charlas, yo insisto en decir que 2021 va a ser la añada de Portugal. ¿Por qué? Por el vino, gastronomía, turismo. ¿Por qué? Porque Portugal se desenvolvió mucho en los últimos años y estas sinergias todas juntas parece que están a funcionar. Estaba hablando con Cristiano y toda la gente parece hablar del vino de Porto para los viejos y la verdad es que las ventas han bajado y este año de repente el Porto está subiendo mucho. El turismo está increíble, la gastronomía estaba muy, muy lejos de la gastronomía española y hoy se aproxima y hay cocineros muy interesantes. Pero lo que me gusta más en Portugal son las tascas, los sitios tradicionales, que es una cosa cultural que Portugal tiene que casi ningún otro país en el mundo tiene de esta manera. Y pienso que esto todo junto, que es muy bueno, es muy positivo. Bueno, nos quedan 3 minutos para terminar. Yo os pediría una última reflexión. Si queréis, si no, pues no. Empezamos por el más joven. Sí. Vale. Una cosa que me parece importante y que fue fundamental en lo que hicimos, y no solo nosotros, pero toda la región como un todo. Y cuando hablo hicimos, es la región y la gente y sobre todo la nueva generación. Nosotros éramos boys en su tiempo. Nunca hicimos un show de strip, eso no. Yo sí, pero ellos no. El cuerpo es mucho mejor y tal. Bueno, pero ahora estamos un poco más mayores. Como dijo un sumiller portugués que escribió "Queridos douros bueyes", queridos douros bois, que es bueyes, ¿no? Vacas, en fin. Macho, en fin. Pero ese espíritu de cooperación ha pasado a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Los hijos de Francisco son un poco más pequeños que los nuestros, pero ya están llevando ese espíritu de cooperación y que se alarga. No es un espíritu de cooperación cerrado y los Douro Boys nos alargamos bastante. Y hemos ayudado a crear un grupo que se llama The New Douro, que tiene 14 o 15 ya productores que hacen programas específicos, cooperación permanente. El que seamos todos competidores no implica que no seamos un grupo coheso para vender la imagen de lo que hacemos y muy diferenciados entre los unos de los otros. Los 5 Douro Boys hacemos los vinos completamente distintos entre nosotros. Y yo decir que estábamos hablando de eso hoy. En los años 2000 y pico, a final de la década, de la primera década, hicimos algunas operaciones y algunos programas que llamamos Douro Duero, y hemos invitado y nos hemos juntado con 7 productores en la época de vinos del Duero español, de las 4 regiones, y hemos hecho programas juntos en Estados Unidos y en otros países. Y todo ese espíritu de cooperación es muy importante. Yo me gustaría mucho reforzar que, aparte de la enorme calidad de los vinos que se van produciendo, y no solo nuestros, pero de tantos productores en Portugal, que la cooperación
es fundamental y eso es el mensaje que me gustaría dejar aquí. Muchas gracias por habernos invitado, de que la cooperación es fundamental para el desarrollo de la comunidad como un todo. Y pudiendo alargar los círculos, estamos intentando hacerlo otra vez, eso es muy importante y es lo que fue una de las claves del suceso que hemos tenido hasta ahora, que no significa que lo continuemos a tener, sino nos esforzamos para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso, amigos. Bueno, ya cortamos, ¿no?